Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la clase de comunicaciones digitales. Hoy vamos a estar viendo comunicaciones digitales en canales de banda limitada, ¿sí? Y en particular vamos a ver un modelo de tiempo discreto para canales con ISI, ¿sí? ISI es interferencia entre símbolos y viene del inglés de esta Intersymbol Interference. ¿Ok? Em, Como vamos a tratar con canales de banda limitada, entonces vamos a usar modulaciones que estén, ¿no? Que usen eficientemente el recurso del ancho de banda, ¿sí? Entonces, esas son las modulaciones, ¿sí? de banda limitada que vimos anteriormente en el gráfico, y son en el gráfico de eficiencia espectral en función de la relación señal a ruido, y son aquellas modulaciones que tienen una eficiencia espectral mayor a 1, ¿sí? Mayor o igual a 1, y bueno, esas modulaciones son las modulaciones lineales, ¿sí? Bueno, vamos a modelar el canal como un sistema LTI, o sea, lineal e invariante en el tiempo, con ruido AWGN sumado, ¿sí? Bueno, analizaremos la transmisión de símbolos consecutivos cada t segundos, ¿sí? Y trabajaremos en banda base, aunque a veces le vamos a quitar el subíndice L de low pass a las señales, ¿sí? Entonces, o sea, sabiendo que siempre vamos a estar en banda base, ustedes siempre tienen que interpretar a las señales como señales complejas, ¿sí? Y con la energía espectral concentrada alrededor de la frecuencia cero, ¿sí? Bueno, entonces la señal XD de t va a ser lo que anteriormente habíamos llamado B sub L de t para calcular la densidad espectral de potencia, ¿sí? de una señal de comunicaciones. Y va a ser la concatenación, ¿sí? En el tiempo de las señales moduladas en banda base S sub L, ¿sí? O sea que introducir desplazamientos en periodos enteros de t, ¿sí? O sea, en periodos enteros, bueno, va a ser una concatenación, voy a transmitir un símbolo atrás de otro y cada t segundos, ¿sí? Y vamos a usar la notación que ya empleamos anteriormente. En el enésimo periodo de tiempo vamos a estar transmitiendo un símbolo, ¿sí? El enésimo, perdón, símbolo correspondiente, ¿sí? Entonces, S sub L de t y sub n va a ser una de las m posibles señales moduladas. Bueno, entonces como trabajamos con canales de banda limitada, esto ya lo mencioné, usaremos modulaciones eficientes en ancho de banda o de banda limitada, ¿sí? Por lo tanto vamos a utilizar modulaciones lineales, ¿sí? Sea PAM, QAM, PSK, o sea, las que vimos en la materia, ¿sí? Entonces, en ese caso de las modulaciones lineales, ¿sí? Voy a tener que la señal en banda base es directamente I sub n por G de t, el pulso formador, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, la función base, ¿sí? Va a ser voy a tener una única función base del espacio de Hilbert, ¿sí? Y esa la voy a obtener normalizando la energía del pulso formador, ¿sí? O sea, G sub t dividido raíz de E sub G, tal que phi de t ahora va a tener energía unitaria, ¿sí? Entonces, para obtener el símbolo, lo que puedo hacer es reemplazar G por esta identidad, o sea, G sub t igual raíz de EG por phi, ¿sí? Entonces, ahora sí, este símbolo sin escalar multiplicado por raíz de sub g va a ser el símbolo que va a tener la misma energía que esta señal,
¿ok? Entonces ese símbolo lo voy a llamar x sub n, ¿sí? Y eso va a multiplicar a phi sub t, la función base. Entonces ese x sub n no es otra cosa que y sub n por raíz de g, y va a ser uno de los m símbolos, ¿sí? De mi constelación. Y esos símbolos van a ser símbolos complejos, ¿sí? En el caso de QAM y PSK, o símbolo real en el caso de PAM, ¿sí? PAM, en realidad PAM de doble banda lateral. En el caso de PAM de banda lateral única, ahí también va a ser un símbolo complejo. Bueno, el tema es que tengo un modelo básicamente unidimensional, ¿sí? Eso es lo que voy a estar tratando en esta clase. Entonces, x sub n, ya lo dijimos, el símbolo transmitido en el enésimo periodo de símbolo, y por lo tanto x sub t, ¿sí? Esta señal la voy a poder descomponer, ¿sí? De esta manera. Va a ser la sumatoria de los símbolos que van a acompañar, ¿sí? O a modular estas señales, la función ortogonal de la Born, ¿sí? Entonces, bueno, es la modulación, es la señal modulada con símbolos concatenados. Perfecto, lo que ya dijimos. Entonces, esta señal x de t, ¿sí? Va a ser la salida de mi transmisor, ¿sí? Y va a ser la entrada al canal, ¿sí? Que va a ser modelado, ya dijimos, como un canal con respuesta impulsiva HDT, ¿sí? Un canal LTI en banda base, ¿sí? O sea, esta respuesta impulsiva puede ser una respuesta impulsiva compleja, ¿sí? Lo que antes habíamos notado, H sub L de T, ¿sí? Entonces, la salida de ese canal la vamos a llamar X sub P de T, ¿sí? P de pulse, ¿sí? De esta manera estamos siguiendo la notación y el tratamiento que se le da a esta sección en el Chofi, ¿sí? Esta vez. Me parece que ahí está más completo esta parte de modelado de Easy y de ecualizadores, sobre todo. Entonces, por eso es que decidí sacarlo de ahí. Bueno, entonces, a esta señal X sub P, que va a ser la salida del canal, o sea, de lo que modela, digamos, la propagación de la señal, ¿sí? Le vamos a sumar ruido, que es lo que básicamente modela el ruido a la entrada de un dispositivo electrónico, ¿sí? Sea capturado por la antena en el caso de interferencia, o sea generado localmente en la electrónica del receptor, ¿sí? Como ruido térmico. Bueno, ese es el ruido N sub P de T, ¿sí? Entonces la suma de estas dos señales la voy a llamar I sub P. Entonces este ruido N sub P de T, como estamos en banda base, voy a asumir que es un ruido a doble gene de banda limitada, ¿sí? Y de valor 2n0 entre menos W y W. ¿Okay? Entonces, X sub P, dijimos, es la convolución de esta señal con esta señal. Entonces, no es otra cosa que, básicamente, claro, la convolución de lo que sería x de t, ¿quién era? Era esta señal, ¿sí? La sumatoria en n de x de n por phi en este argumento, ¿sí? Eso lo voy a convolucionar con hd, ¿sí? La respuesta impulsiva del canal. Entonces, fíjense, acá voy a hacer una definición, voy a llamar P de t, ¿sí? A phi convolución con h, ¿sí? Y eso lo voy a llamar, es básicamente el pulso formador más el canal, ¿sí? Estoy contemplando estas dos operaciones, ¿sí?
¿sí? La del pulso formador y la del canal. Entonces, por eso voy a llamar a esto P sub t de pulso, ¿sí? De pulso. Entonces, por la propiedad de invarianza temporal, ¿sí? La operación de convolucionar esta señal con h de t va a ser equivalente a desplazar p en esta cantidad nt. ¿Ok? Entonces, si recuerdan esa operación, o sea, básicamente, si tengo la entrada de morada a un sistema LTI, eso es equivalente a la salida, ¿sí? P de morada también en la cantidad de la entrada, ¿sí? O sea, P no lo defino sin ningún tipo de desplazamiento. Entonces, desplazar a la entrada, desplazar a la salida es equivalente, ¿sí? Eso es lo que me dice la invarianza temporal. Entonces, bueno, eso es lo que acabo de explicar, que usamos HDT, un sistema LTI, ¿sí? Entonces se cumple esta relación. Y además voy a introducir una notación adicional, ¿sí? Voy a definir a phi sub p de t, ¿sí? El pulso normalizado, o sea, va a tener energía unitaria esta señal, ¿sí? Y va a ser, no va a ser otra cosa que p de t, ¿sí? Dividido su norma, ¿sí? Donde la norma la vamos a llamar directamente norma de p, ¿sí? La norma de p al cuadrado va a ser bueno, la norma de p de la señal, y eso se calcula de esta manera, el producto interno de p consigo misma, y eso, bueno, es la integral en el dominio del tiempo, en este caso, de módulo de p sub t al cuadrado. Bueno, entonces, teniendo esta ecuación, ¿sí? Si normalizamos a p, ¿sí? O sea, la queremos escribir en función de phi sub p, entonces me va a aparecer phi sub p por la norma de p, ¿sí? Estas dos. Phi sub p va a estar desplazada en t menos nt, y acompañando eso va a estar el coeficiente escalar, ¿sí? Que va a ser el símbolo que se quiere transmitir en el periodo enésimo de símbolo. Entonces, básicamente lo que tengo hasta este punto sería esta señal, ¿no? Para hacer un diagrama en bloques puedo considerar lo siguiente. Los símbolos entran al canal cada t segundos, y eso lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Sumatoria en n, x de n por delta, la delta de Dirac, en t menos nt, ¿sí? O sea que cada t segundos voy a tener un nuevo símbolo, ¿sí? Bueno, después puedo decir que el pulso formador junto con el canal conforman un sistema P sub t, ¿sí? Y la salida de la convolución de entre esta señal y esta señal va a ser x sub p, ¿sí? Escrita de esta manera, ¿no? O escrita de esta manera. Entonces a eso dijimos que le íbamos a hacer sumar el ruido, a eso lo llamamos I sub p de t, ¿sí? Y lo que hace el receptor es proyectar la señal recibida, ¿sí? Con ruido en la función base, en este caso la función base en el receptor, ¿sí? Phi sub p de t. Entonces esa proyección la logro con un filtro adaptado, ¿sí? Ese filtro adaptado va a tener esta forma, phi sub p conjugado en menos t, ¿sí? Recuerdan que tenía que invertir temporalmente la respuesta impulsiva y además conjugar. Y eso muestreado en nt voy a conseguir los símbolos, ¿sí? Los símbolos recibidos, ¿sí? Entonces, recuerden que acá estoy eligiendo, o sea, el filtro adaptado lo habíamos calculado, he dicho, bueno, para cualquier t, ¿sí? Vale que puedo desplazar, digamos, convolucionar
con esta respuesta impulsiva en t menos t chica, ¿sí? T grande menos t chica. Entonces acá lo estoy eligiendo como 0 directamente, ¿sí? Entonces estoy asumiendo básicamente un sistema no causal, ¿sí? Porque si phi sub p es causal, entonces phi sub p de menos t va a ser no causal. Entonces eso no me va a preocupar en este modelo, ya que si uno quisiera hacerlo un sistema causal, simplemente tienen que introducir el retardo necesario para hacer esta respuesta impulsiva causal, ¿sí? Eso lo que conllevaría es que tengo que demorar el muestreo, ese retardo que introduje acá, ¿sí? Pero no tiene ninguna otra consecuencia. Entonces por esa razón es que vamos a asumir que trabajamos con un sistema no causal, pero no claramente se puede modificar el sistema para llevarlo a uno causal. Entonces, para pasar de acá a acá, ¿sí? Entonces utilizo la normalización de este P, ¿sí? No era otra cosa que multiplicar por la norma de P y convolucionar acá, o sea, filtrar con esta respuesta impulsiva phi sub P de T, ¿sí? Entonces, con esa modificación, este sistema y este sistema son totalmente equivalentes, ¿sí? Bueno, vamos a considerar una definición adicional, que es la definición de la respuesta total del sistema, que la vamos a llamar a la respuesta de, digamos, todo lo que involucra, digamos, señales temporales en el trayecto de la señal, ¿sí? Desde el transmisor hasta el receptor. Entonces vemos que acá tenemos un filtrado con phi sub p y acá tenemos otro filtrado con phi sub p conjugado en menos t, ¿sí? Entonces la respuesta total del sistema, ¿sí? Va a ser q de t, definida como phi sub p de t convolución phi sub p conjugado en menos t, ¿sí? Entonces esa es la respuesta total del sistema y va a incluir la respuesta impulsiva del pulso formador, ¿sí? o el pulso formador, el canal y el filtro adaptado, ¿sí? Al pulso formador más canal, ¿sí? O sea, el pulso formador adaptado, el filtro adaptado al pulso del canal, ¿sí? Entonces, también vamos a definir este ruido filtrado, NDT, como el ruido inicial, ¿sí? Este N sub P, filtrado por el filtro adaptado, phi sub P conjugado en menos T. Entonces, la señal I de T que vamos a obtener a la salida del filtro adaptado va a ser X de P más N sub P convolución, ¿sí? Con el filtro adaptado. Entonces, aplicando nuevamente el truco de la invarianza, ¿sí? Si convoluciono xp con phi sub p, ¿sí? Lo vamos a ver en esta ecuación, x sub p la tengo que convolucionar con phi sub p conjugado en menos t. Entonces eso va a ser equivalente a los coeficientes que acompañaban a las señales, ¿sí? Por q, o sea la respuesta total, ¿sí? Ahora desplazada en nt, ¿sí? O sea evaluada en t menos nt. Y eso lo voy a tener que sumar el ruido filtrado, ¿sí? Por el filtro adaptado que le había llamado n sub t, nt. Entonces, lo único que me falta ahora es, muestrear, ¿sí? Entonces, el muestreo lo voy a hacer en KT, ¿sí? O sea, cambio el índice de K a N para no confundirme con este N, ¿sí? Entonces, I sub K, la señal de tiempo discreto, en el receptor va a ser el muestreo de la señal en tiempo continuo, ¿sí? Y de T en muestrada en K, K por T. Y eso va a ser esta suma, ¿sí?
por esta norma de P, por este x de n, ¿sí? Y acá lo único que voy a tener que hacer es muestrear en t igual kt, ¿sí? Lo único que depende de la variable temporal es esta t de acá. Entonces, al muestrear puedo sacar factor común t, entonces me queda la q, ¿sí? La respuesta total, la respuesta impulsiva total del sistema evaluada, ¿sí? En k menos n por t. ¿Sí? Y también voy a estar muestreando, por supuesto, el ruido. Entonces, la q sub k, ¿sí? O sea, voy a definir una secuencia de tiempo discreto, va a ser el muestreo de la señal de tiempo continuo, muestreada obviamente en kt, ¿sí? Y el ruido en tiempo discreto también va a ser el ruido de tiempo continuo muestreado en kt, ¿sí? Entonces, I sub k, ¿sí? Me va a quedar norma de p x de n, y fíjense, esta va a ser la q sub k menos n más n sub k, ¿sí? Y si recuerdan, digamos, qué es lo que implica esta sumatoria, ¿sí? Acá puedo sacar esta constante por fuera de la sumatoria, y acá estoy sumando en n, x de n y q sub k menos n. O sea, no es otra cosa que una convolución de tiempo discreto, ¿sí? Entonces me queda que finalmente la señal I sub k de tiempo continuo, discreto, ¿sí? Es la norma de P multiplicado a los símbolos, ¿sí? En tiempo discreto, se originan uno cada periodo de símbolo, eso convolucionado con la respuesta, ¿sí? Impulsiva en tiempo discreto del sistema, ¿sí? Y eso sumado del ruido n sub k. Entonces, acá es lo que queríamos obtener, ¿no? Queríamos obtener este modelo, ¿sí? Que tenga en cuenta obviamente todas las características del sistema, ¿sí? O sea, pulsor formador, canal, tiempo continuo y el filtro adaptado, ¿sí? Entonces, mi modelo de tiempo discreto para canales con interferencia entre símbolos no es otra cosa que este sistema tan sencillo, ¿sí? Entonces, tengo los símbolos, ¿sí? En tiempo discreto. Tengo acá una ganancia, ¿sí? Que es, en realidad va a ser una atenuación introducida por el canal, ¿sí? Una función q sub k, que va a ser la respuesta total del sistema en tiempo discreto. Y acá el ruido en tiempo discreto, ¿sí? Que como el ruido original, el proceso n de t, es un proceso gaussiano, entonces n sub k también va a tener distribución gaussiana, y vamos a ver que la función de autocorrelación de tiempo discreto es esta de acá, ¿sí? Entonces, finalmente, fíjense, de esta ecuación, ¿sí? Al símbolo recibido I sub k lo podemos descomponer en tres términos, ¿sí? El primer término vamos a aislar de acá el n igual a k. Cuando n sea igual a k voy a tener el símbolo x sub k, ¿sí? Que va a ser el símbolo correspondiente al símbolo recibido que estoy mirando en ese momento, ¿sí? Y entonces cuando n es igual a k voy a tener q sub 0, ¿sí? Entonces este es el símbolo deseado en este instante que estoy mirando, ¿sí? Q sub 0 vamos a ver que es 1, ¿sí? Entonces el símbolo lo único que queda afectado es por esta atenuación norma de P, ¿sí? Entonces después me va a faltar todos los n's que son distintos de k, ¿sí? Entonces voy a tener este término acá. Estos símbolos, si yo estoy mirando en el instante de tiempo k, estos símbolos van a estar en otros instantes de tiempo, claramente. Entonces va a ser la interferencia entre símbolos, ¿sí? Que van a estar molestando la detección de este símbolo que a mí me interesaría tener únicamente, ¿sí? Entonces, por eso es
interferencia entre símbolos este término, ¿sí? Porque tiene todos los símbolos que no quisiera tener, ¿sí? Y obviamente van a depender de cómo sea la respuesta total, ¿sí? ¿No? Porque van a estar multiplicados digamos, por justamente Q sub k menos n. Y luego, bueno, voy a tener el término de ruido, ¿sí? Entonces, veamos primero las propiedades de la respuesta total en tiempo continuo Q sub t, ¿sí? Q sub t la habíamos definido de esta manera, ¿sí? Es una función compleja en general, ¿sí? Bueno, como está definida de esta manera, se puede probar muy sencillamente que Q sub t es igual a Q sub de Q conjugado en menos t, ¿sí? O sea que tiene simetría hermética. O lo que es lo mismo, es una función de autocorrelación, ¿no? Habíamos visto que las funciones de autocorrelación de un proceso complejo en tiempo continuo tienen simetría hermítica. Bueno, también se puede probar que Q sub 0 es 1, ¿sí? Y es el máximo, ¿no? Como cualquier función de autocorrelación tiene el máximo en 0, ¿sí? Entonces se cumple que el módulo de Q de t, ¿sí? Para cualquier instante de tiempo t es menor o igual que Q de 0, ¿sí? Y acá expresemos, bueno, quién es Q de t para después evaluarla y mostrar que es 1, ¿sí? Entonces, Q de t es esta convolución, ¿sí? O sea que la puedo expresar de esta manera. Phi sub p en tau, la variable de integración, por phi sub p tendría que estar en t menos tau, ¿no? Para hacer la convolución, pero como está invertida es en tau menos t, ¿sí? Y la conjugación obviamente la tengo que incluir. Entonces, teniendo la convolución expresada de esta manera, ahora puedo realizar el muestreo. El muestreo lo hago en t igual a 0, es donde quiero evaluar la función. Si t es igual a 0, entonces me queda directamente phi sub p de tau por phi sub p conjugado de tau, ¿sí? Entonces tengo módulo de phi sub p de tau al cuadrado, ¿sí? Y como esta phi sub p la había normalizado, esto no es otra cosa que la energía, ¿sí? De este pulso y por lo tanto es 1, ¿sí? Esta era la normalización que había introducido. Bueno, por último, tenemos que Q de f, la transformada de Fourier de la respuesta total del sistema, es una función real y positiva, ¿sí? Claramente, si Q de t podría ser una función de autocorrelación o es una función de autocorrelación de señales determinísticas, entonces su transformada de Fourier es una densidad espectral de potencia, ¿sí? Y las densidades espectrales de potencia son reales y son positivas, ¿sí? Entonces eso se puede demostrar fácilmente a partir de propiedades básicas de la transformada de Fourier, ¿sí? Tales como estas dos. La transformada de Fourier de la señal invertida temporalmente no es otra cosa que Q de menos f, ¿sí? Y si conjugo la señal, pero no invierto, entonces me queda que la transformada de Fourier es Q de menos f conjugada. Ahora, si combino estas dos, ¿sí? Entonces, y calculo la transformada de Fourier de Q de menos t conjugado, entonces eso va a ser, se va a invertir dos veces la variable f y me va a quedar el conjugado. Entonces esa es Q conjugado de f. Ahora, pero por la propiedad 2 se cumplía que esta de acá es igual a esta de acá. Por lo tanto, ¿sí? Esta transformada de Fourier tiene que ser equivalente a Q de f. Entonces llego a que Q de f es igual a su conjugado. Por lo tanto, Q de f es real. ¿Okay? Entonces ahora veamos por qué es siempre positiva, ¿no? Entonces eso también se puede probar fácilmente y se lo hace a partir de su definición. Q de f es la transformada de Fourier de Q de t, es la transformada de Fourier de este producto de convolución, ¿sí?
que a su vez es el producto de las transformadas de cada uno de estos pulsos. ¿Sí? La transformada de este pulso es phi sub p de f, y la transformada de este pulso aplicando estas mismas propiedades es phi sub p conjugado de f. O sea que este producto me da el módulo al cuadrado, ¿sí?, de esta función, que obviamente es siempre positiva o cero, ¿sí?, para toda frecuencia. Entonces, bueno, con estas cuentitas demostramos que efectivamente Q de f es real y positiva, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de Q sub k? O sea, la secuencia que describe al sistema en tiempo discreto, ¿sí? La respuesta impulsiva en tiempo discreto. Obviamente va a heredar todas las propiedades de Q de t, porque esta es el muestreo de esta en kt, ¿sí? Entonces, eso es una señal compleja, ¿sí? Tiene simetría hermítica, en 0 vale 1, ¿sí? Voy a definir Q de z como la transformada z de esta secuencia Q sub k, ¿sí? Y como se cumple esta propiedad, entonces en transformada z eso se expresa de esta manera. Q de z es Q de 1 sobre z conjugado, o sea, evaluado en esta variable, y además conjugado afuera, ¿sí? En términos de la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿sí?, tengo la misma propiedad que tenía antes. Básicamente que Q y Q conjugados son iguales. Por lo tanto, Q es real, ¿sí? Bueno, y además también se puede probar que Q es siempre positiva, ¿no? Por la misma razón, de que Q sub K es una secuencia de autocorrelación. Bueno, el omega, ¿sí?, o sea, omega mayúscula, vamos a estar utilizándola para denominar la frecuencia normalizada, ¿sí?, o sea, la que va entre menos pi y pi. Y para mapearla con la frecuencia natural f, podemos pasar por omega por t, ¿sí? El omega es en radianes por segundo, o directamente 2pi por la frecuencia en hertz por t, t en este caso el periodo de símbolo, ¿sí? Bueno, entonces esas son las propiedades de Q de t y Q sub k, ¿sí? Bueno, nos queda analizar cómo es el ruido a la salida del filtro adaptado, ¿sí? Entonces, el ruido a la salida del filtro adaptado lo habíamos llamado n, ¿sí? Entonces, la función de autocorrelación va a ser, está definida de esta manera, ¿sí? La esperanza en n en t más tau por n conjugado en t, ¿sí? Entonces, para aclarar que este n me voy a estar refiriendo al tiempo continuo, ¿sí? O sea, pongo acá la c de continuo a la función de autocorrelación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan por el teorema de Wiener y Khinchin? ¿Sí? Que la función de autocorrelación a la salida de un filtro LTI la puedo calcular como la función de autocorrelación a la entrada de ese filtro, convolución el filtro, ¿sí?, y convolución ese mismo filtro invertido temporalmente y además conjugado, con lo cual me queda esta función de acá. Ahora, convolución de esto con esto, la convolución es conmutativa, es equivalente a convolución de esto con esto, ¿sí? Y por lo tanto esa es la respuesta impulsiva total Q de tau, ¿sí? Entonces, si hago la transformada de Fourier de esta función de autocorrelación de tiempo continuo, obtengo la densidad espectral de potencia de tiempo continuo, ¿sí? S sub n, c de continuo evaluada en la frecuencia, ¿sí?
Entonces, si voy a esta fórmula de acá, la transformada de Fourier no va a ser otra cosa que la transformada de Fourier de esto, que lo voy a llamar SNP de F, por la transformada de Fourier de esto, que es Q de F. ¿Sí? Entonces, la densidad espectral de potencia del ruido, habíamos dicho que era ruido de banda limitada. ¿Sí? Tenía amplitud 2n0 y tenía soporte menos WW. ¿Sí? Y eso me va a quedar multiplicado por QDF. ¿Sí? Ahora, como QDF en sí misma es de banda limitada, ¿sí? Multiplicar por esto no hace absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, esta multiplicación es equivalente a directamente 2n0 por QDF. ¿Sí? Si QDF no fuera de banda limitada, entonces, bueno, efectivamente esto truncaría el espectro QDF. ¿Sí? Pero como ya lo es, bueno, no tiene ningún efecto. ¿Sí? Y eso se puede ver de esta fórmula de acá. ¿Sí? Habíamos dicho que phi sub p, ¿sí? Ahora lo estamos expresando en frecuencia, es el producto de phi de f, o sea, la función base, la transformada de Fourier de la función base, por h, la respuesta en frecuencia ahora del canal. Bueno, y eso dividido la norma de p. ¿Sí? Bueno, claramente, después tenemos también que QDF es norma de phi sub p, ¿sí? Al cuadrado, ¿no? La norma al cuadrado. Entonces, claramente, si esta es banda limitada, si esta es banda limitada y esta es banda limitada, porque phi de f es de banda limitada. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que mi pulso formador o mi función base sea de banda limitada, bueno, se hace que la respuesta total del sistema sea de banda limitada. ¿Sí? Bueno, en tiempo discreto, ¿sí? La función de autocorrelación me queda de esta manera, ¿no? Porque uno lo que le interesa es, digamos, caracterizar este ruido, que no es otra cosa que el muestreo de este ruido que acabamos de caracterizar. Entonces, la función de autocorrelación del ruido muestreado, ¿sí? O sea, en tiempo discreto, ¿sí? Se define de esta manera: n en m más k por n en m el tiempo, ¿sí? O sea, cambié de variable, típicamente se utiliza n, pero para no confundirme con este n, puse m, ¿sí? Entonces, se puede expresar de esta manera, ¿no? Recuerden, el proceso estocástico no es otra cosa que el proceso en tiempo continuo en n más kt, ¿sí? Por n conjugado en t, ¿sí? Y eso muestrado en t igual a mt, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo t acá y acá por mt, entonces obtengo esto de acá arriba. Sí, y esto no es otra cosa que la función de autocorrelación. Fíjense, no va a depender de t porque es un proceso estacionario, simplemente va a depender del desplazamiento kt, ¿sí? Entonces es la función de autocorrelación del proceso en tiempo continuo, ¿sí? Muestreada en kt, ¿sí? Entonces ese era otro resultado que teníamos de, de procesos estocásticos. Entonces, acá me había olvidado de mencionar esta relación que existe entre la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿sí? del sistema completo, y la transformada de Fourier del sistema completo también, pero en tiempo continuo, QDF. ¿Sí? Entonces, básicamente la relación que los une es el muestreo. ¿Sí? Q sub k es el muestreo de Q en KT, ¿sí? La de tiempo continuo. Entonces, la transformada de Fourier,
¿sí? De Q sub k no es otra cosa que la periodización, ¿sí? Del espectro de tiempo, de la señal de tiempo continuo, ¿sí? O sea, la Q de f, pero periodizada. ¿Y periodizada dónde? Bueno, si estoy muestrando cada t, la estoy periodizando en frecuencia natural cada 1 sobre f, ¿sí? Entonces, digamos, y este es el factor de escalaje que interviene digamos, en la fórmula de muestreo. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta frecuencia en Hertz y esta frecuencia normalizada? ¿Sí? Bueno, es la que ya habíamos visto, es omega igual 2pi por f por t. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a utilizar, ¿sí? Para calcular la densidad espectral de potencia, ¿sí? El proceso de ruido en tiempo discreto. Entonces, no es otra cosa que la transformada de Fourier de esto, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier de esto la vamos a llamar así. Entonces, no es otra cosa que, nuevamente, la periodización es eh, a través de esta relación, ¿no? Esta es el muestreo de la continua. Entonces, otra vez utilizo ese resultado, ¿sí? La transformada de Fourier, o sea, la densidad espectral de potencia del proceso en tiempo discreto, es la periodización de la densidad espectral de potencia en tiempo continuo, ¿sí? Cada 1 sobre E, cada 1 sobre T, perdón, ¿sí? Entonces, eso nos llevaba a tener esta fórmula, ¿sí? La Sn de tiempo continuo la teníamos acá, 2n0 q de f. Entonces 2n0 sobre t, por este 1 sobre t, y la sumatoria de q de f más n sobre t. ¿Sí? Eso evaluado, digamos, o vinculado a través de esta ecuación, las variables w y f. ¿Sí? Entonces, 1 sobre t por toda esta sumatoria de q desplazadas, ¿sí? Esa era la q de tiempo discreto, o sea, q de e a la j omega. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente la densidad espectral de potencia del ruido en tiempo discreto nos queda de esta manera, 2n0 q de j omega. Y eso lo vamos a llamar S sub n. ¿Sí? Ahora sacando, digamos, este discreto porque, bueno, ya vamos a trabajar siempre con ese proceso en tiempo discreto. ¿Sí? Cuando haya alguna duda, ¿sí? De cuál es uno, cuál es otro, bueno, habrá que aclarar si nos referimos a la densidad espectral de potencia tiempo discreto o de tiempo continuo. ¿Sí? Entonces, como tenemos esta relación, ¿sí? Esta es la densidad espectral de potencia del ruido en tiempo discreto. Entonces la función de autocorrelación, ¿sí? Es directamente 2n0 q sub k. ¿Sí? Básicamente antitransformando esta señal. ¿Sí? Y esa va a ser directamente r de n, ¿sí? De k. Bueno, esto era algo que había tachado porque me pareció más sencillo explicarlo de la manera que lo expliqué y no utilizando esos resultados. Bueno, entonces ahí ya tenemos el modelo completo, ¿sí? Ya sabemos que nuestro modelo de tiempo discreto, sí, es este de acá y tenemos caracterizado, bueno, quién es la entrada, quién es el sistema que va a producir cambios en los símbolos, ¿sí? Y sabemos quién es el ruido, ¿sí? Bueno, entonces ahora podemos ir y mencionar el teorema de Nyquist. ¿Sí? Este no es el teorema de Nyquist de muestreo, es el teorema de Nyquist, ¿sí? Muchas veces conocido para cero easy. ¿Sí? Entonces, la condición necesaria y suficiente para que el sistema de comunicaciones tenga
cero interferencia entre símbolos es la siguiente. Fíjense, es que la Q sub k, ¿sí?, sea una delta de Kronecker. O sea, que sea 1 si k es igual a 0 y 0 si k distinto de 0. ¿Sí? Eso es equivalente a que, ¿no?, por la relación anterior, las réplicas de la transformada de Fourier del canal en tiempo continuo, ¿sí?, sumadas, sumadas todas en la frecuencia, básicamente, ¿sí?, eso me da una constante. Y esa constante no es otra cosa que t. ¿Sí? Entonces, claramente esto es equivalente a esto utilizando la fórmula anterior, ¿no? Esta que habíamos visto acá. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué esa condición? Bueno, básicamente puedo ir a el símbolo recibido, ¿sí?, con los tres términos que habíamos mencionado. Bueno, fíjense que si Q sub k menos, si Q sub k, ¿no?, es la delta de Kronecker, o sea que vale 1 cuando esto es 0 y 0 en el resto. Bueno, fíjense que acá voy a estar sumando los n distintos de k, ¿no? Entonces, si k es distinto de n, estos van a ser todos números enteros distintos de 0 y por lo tanto, si esto es 0, el término easy va a ser 0. ¿Ok? Entonces, la condición necesaria y suficiente es que esto sea una delta de Kronecker. ¿Sí? Bueno, entonces esto ya lo habíamos demostrado, ¿sí? Entonces, básicamente se pueden distinguir tres casos, ¿sí? Entonces, bueno, acá recordemos que QDF es de banda limitada a W, ¿sí? Entonces, básicamente podemos analizar tres casos, ¿sí? Una primera condición es si T, ¿sí?, el periodo de símbolo, es menor que 1 sobre 2W. 1 sobre 2W. ¿Sí? O equivalentemente, si 1 sobre T es mayor que 2W. ¿Sí? Entonces, si se da este caso, ¿sí?, entonces no hay manera de que se cumpla esta fórmula, ¿sí?, esta ecuación. ¿Sí? No hay manera de que superponiendo los QDFs, ¿sí?, las réplicas cada uno sobre T, o sea que serían, si QDF es esto, esto sería QDF menos 1 sobre T, esto sería QDF más 1 sobre T, ¿sí? Si se da esta desigualdad, entonces no hay manera de que esto sea constante, porque justamente me van a quedar estos huecos en el medio, ¿sí? Entonces, el teorema de Nyquist me dice que va a existir interferencia entre símbolos, ¿sí? ¿Cómo se explica cualitativamente? Bueno, si yo quiero transmitir a una tasa mayor a la que me permite el sistema, ¿sí? O sea, si yo quiero 1 sobre t es la tasa de símbolos. Si yo quiero incrementarla, bueno, y supero dos veces el ancho de banda, W, ¿sí?, entonces, bueno, voy a tener que tolerar easy en mi sistema. ¿Sí? Bueno, la condición límite es que en otro caso t sea igual a 1 sobre 2w, o lo que es lo mismo, 1 sobre t es 2w. ¿Sí? Esa es la denominada tasa de Nyquist de transmisión. ¿Sí? En este caso solo existe una posibilidad para 0 easy, ¿sí?, y es la siguiente. Justamente ahí 1 sobre t va a ser 2 veces w, entonces este punto y este punto van a ser el mismo. Entonces
para que todo esto sume una constante, no me queda otra que el Q de f sea justamente este de acá, un rectángulo, ¿sí? Entonces ese rectángulo lo expreso de esta manera, ¿sí? T por la indicadora de módulo de f menor que w, ¿sí? Y por lo tanto, la respuesta total del sistema en tiempo continuo va a ser la antitransformada de este cuadrado, que va a ser una sinc. ¿Está bien? Entonces, esa sinc, bueno, va a tener los ceros cada t segundos, ¿sí? En tiempos enteros de t segundos. Y bueno, entonces, este va a ser bueno, la única la única posibilidad que tengo para que el sistema tenga 0 easy, ¿sí? Entonces, esta función sync tiene algunos problemas, ¿sí? Número uno es que es una respuesta impulsiva no causal, ¿sí? Entonces, mi sistema total no sería causal, ¿sí? Por lo tanto, bueno, si uno va a transmitir señales en tiempo real, ¿sí? Y obviamente quiere tener la detección, ¿sí? En un tiempo finito, bueno, este sistema no va a ser posible de implementar, ¿sí? Otro problema, además de la no causalidad, es que la zinc, ¿no? Tiene estos lóbulos secundarios, cuya envolvente, ¿no? El decaimiento de esta zinc depende de justamente esta variable. O sea, esta función seno es acotada en módulo por 1. Y entonces el decaimiento a medida que t crece, ¿sí? Va a ser como proporcional a 1 sobre t, ¿sí? Este decaimiento 1 sobre t. Entonces, ese decaimiento es muy digamos, lento, ¿sí? Y por lo tanto, una pequeña desincronización en el receptor produce interferencia entre símbolos severa, ¿sí? La justificación para eso es que, básicamente, si uno tiene un problema de sincronización, el muestreo no va a ser digamos, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, sino que voy a estar un cachito corrido, ¿sí? Un cachito corrido acá, un cachito corrido acá, un cachito corrido acá, etcétera, ¿sí? Para que este lado también. Entonces, si uno mira cuál es la interferencia a este símbolo, ¿sí? Que ese va a ser el que quiero detectar, ¿sí? Voy a tener interferencia de este símbolo a la derecha, de este otro símbolo a la derecha también, de este otro símbolo, de este otro símbolo, y bueno, de los anteriores también, ¿sí? Entonces, la contribución de todas las amplitudes, digamos, de todos los términos de Easy, los puedo modelar como un peor caso, como esta sumatoria, ¿no? De 1 sobre t y t muestrado en kt, ¿sí? Entonces el problema es que esta es la serie armónica y la serie armónica no converge, ¿sí? A medida que k tiende a infinito, bueno, esta suma se hace más y más grande, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos da una idea de qué es lo que uno tiene que implementar, ¿no? Una función, ¿sí? Que tal vez una la pueda truncar de manera que sea causal, ¿sí? Para resolver el problema de muestra en tiempo, de un procesamiento en tiempo real, ¿sí? Y por otro lado, tratar de que estas colas, ¿sí? Decaigan más rápido, ¿sí? No decaigan como 1 sobre t, sino que lo hagan a una potencia de 1 sobre t, ¿sí? Cosa que el, el decaimiento sea más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que logro en este caso, ¿sí? Si t
es mayor que 1 sobre 2W, o lo que es lo mismo, si 1 sobre T es menor que 2W, entonces existe solapamientos en las réplicas de Q, ¿sí? Entonces puedo diseñar con algún grado extra de libertad, ¿sí? Este caso. Entonces, a ver, eso está explicado en algún lado, ¿sí? Acá, en la página 91. Entonces tengo varias opciones en ese caso, ¿sí? La típica es el pulso coseno elevado. Esto es algo bueno, frecuentemente utilizado en la práctica, ¿sí? Se define como pulso coseno elevado a un pulso cuya respuesta en frecuencia es esta que tenemos acá, ¿sí? O sea, esto de acá es el pulso coseno elevado, es la respuesta total, ¿sí? La respuesta del sistema punta a punta, ¿sí? Y por definición es T, ¿sí? En este rango, ¿sí? Beta es el factor de Roloff o exceso de ancho de banda, ¿sí? Va a ser un coseno elevado, ¿no? Por esta constante 1, ¿sí? De ahí el nombre. Digamos, en este rango de frecuencias, y 0 para este otro rango de frecuencias. Entonces, dibujado, eso que parece un poco complicado, es esto de acá. Bueno, constante, ¿sí? Entre estos dos puntos, este coseno, ¿sí? Elevado, y entre estos dos puntos, y 0 en el resto, ¿sí? ¿Por qué se lo define así el pulso y se utiliza el pulso coseno elevado? Fíjense por esto, de que tiene simetría vestigial. ¿Qué es la simetría vestigial? Bueno, básicamente alrededor de este punto, si yo pongo un espejo, ¿sí? Se cumple que la suma de esta señal espejada y esta señal, la original, bueno, suma una constante, ¿sí? Y eso es lo que quiero, ¿no? Porque yo voy a estar superponiendo las distintas réplicas de la transformada de Fourier, ¿sí? Del pulso coseno elevado, ¿sí? Entonces, estas distintas réplicas, si hago que se superpongan de esta manera, ¿sí? Y aprovecho la simetría vestigial, voy a sumar a una constante siempre, T, ¿sí? Estos pulsos, y entonces voy a estar cumpliendo el teorema de Nyquist para 0 easy, ¿sí? Entonces, bueno, con esta respuesta de frecuencia se puede calcular esta respuesta impulsiva, ¿sí? En la medida del tiempo, y queda de esta manera, queda una sinc, ¿sí? Multiplicada por un coseno, ¿sí? De pi beta por t dividido t grande, bueno, dividido este factor que es un término cuadrático en t, ¿sí? Entonces, observaciones, ¿sí? Tampoco es un filtro causal, ¿sí? Porque básicamente también es limitado en banda, y si es limitado en banda no puede ser causal, porque tiene soporte infinito. Pero las colas, ¿sí? de esta función decaen como 1 sobre t cubo, ¿no? Porque esta sinc tiene un 1 sobre t, ¿sí? Y además está este factor cuadrático K en t. Entonces, la multiplicación de estas dos señales hacen que esta función decaiga como 1 sobre t cubo, y por lo tanto ahí en ese caso, si yo nuevamente aplico la serie sumando en enteros de kt, ¿sí? Entonces ahora esa serie ya no es una serie armónica, es una serie convergente, ¿sí? Entonces de ahí me doy cuenta que el easy, ¿sí? Producido por errores de sincronización en el receptor no va a ser tan severo como en el otro caso, ¿sí? Bueno, me queda explicar por qué es el factor de reloj, ¿sí? O exceso de ancho de banda. Bueno, claramente si beta, ¿sí? El factor de Roloff o el exceso de ancho de banda es 0, bueno, entonces
se da que beta es igual a 0, este punto sería 1 sobre 2t, este punto también sería 1 sobre 2t, ¿sí? Este es un más. Sí, esto es 1 menos beta, ¿sí? 1 menos beta, acá me confundí. Entonces, este punto y este punto son todo lo mismo, entonces este pulso me queda el pulso rectangular en la frecuencia o el pulso sinc en el tiempo. Entonces, básicamente me dice cuál es el exceso de ancho de banda respecto del pulso con menor ancho de banda que necesito para 0 easy, que es el pulso sync, ¿sí? Por eso exceso de ancho de banda. Bueno, entonces ahora tengo que volver a lo que me había salteado, ¿sí? Que es esto de acá. Bueno, entonces me parece que es un buen momento para hacer un break, ¿sí? Y continuar luego.